1:28. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicados, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. La palabra ministerio es del hebreo mesharet, que es funcionario. Es del latín minister, que es un asistente. Y es del griego diaconeo, que es un servidor. Fíjense que Dios le asignó a Adán 5 verbos de acción o 5 ministerios. Adán no oró por estos 5 ministerios. Adán los desarrolló en el terreno de la práctica sobre la superficie de la tierra. El primero es el ministerio de la fructificación, del hebreo pará, que implica aumentar, crecer, ser fértil, expandir y producir. Implica también 3 cosas: procrear algo, ser productivo en algo y prosperar en algo. Mis amigos y hermanos, este es el ministerio de la semilla. La ley de la semilla de Génesis 1:11 nos enseña y dice que está en todo fruto que debe brotar por ley de su propio género y o de naturaleza. Por ejemplo, la semilla de naranja no brota con género de café. Cada uno brota y da el fruto de su propia naturaleza o esencia o género. Toda semilla natural es una metáfora de la semilla en el campo espiritual. El carnal no da fruto espiritual, ni el espiritual te da una obra de la carne. ¿Por qué? Porque es la ley del brote. De la carne brota, del espíritu brota según su género. Cuando entramos al reino, los frutos no brotan en automático en nuestra vida. Hay que sembrarlos primero para que surjan, para que florezca el vástago. Es una ley. Tenemos el ministerio de la fructificación. Por lo tanto, nuestro ministerio, nuestra tarea, nuestra obra debe fructificar, debe prosperar, pero también debe producir. Yeshua o Jesús en Juan 12:24 fue el grano de trigo que como semilla cayó en tierra, murió y quedó solo, pero su semilla surgió de la muerte y produjo el mucho fruto de los hijos de Dios como tú y yo. Mis amigos, el principio espiritual del grano es que debe ser sembrado o enterrado o plantado en alguien. Esa semilla debe morir en ese terreno fértil. La pregunta es: ¿quién es hoy en día terreno fértil para el ministerio de la fructificación? La semilla de nuestro ministerio en el reino es la potente palabra de Dios. En Mateo 13 hubo 4 terrenos para la fructificación. Son 4 mentes, son 4 corazones. Número 1, el corazón del camino. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17. Es el del camino el que oye la palabra, pero abre el entendimiento para entenderla, para sumergirla, para que dé fruto. Para poder lograrlo, debe oír la palabra continuamente y no esporádicamente. El terreno, el corazón o la mente del camino necesita el espíritu de la pedagogía, que dice que es el arte de repetir, de grabar, de entender, de rumiar y de retener. En Filipenses 3:1 Pablo dijo: no me canso ni me es molesto de repetirle las mismas cosas. Pablo pretendía crear seguridad en la mente, seguridad en los corazones. ¿Cuál fue el problema en los creyentes de Hebreos 5:12? Se habían hecho tardos para oír. Su problema no era con el oír, sino con el obedecer lo oído. Hay 2 clases de oído: ous y akoi. Ous es la oreja para oír o atender cosas naturales. Y akoi es el oído espiritual interno para oír la potente palabra de Dios. La gente del camino oye la palabra en las redes sociales y en los cultos de las iglesias, pero los pájaros de la distracción de este mundo les arrebata la palabra. El problema no es la semilla,
El problema es la mente, el problema es el terreno. No es el problema de la palabra, sino del corazón. El corazón del pedregal es una metáfora de dureza de corazón. Por eso es piedra. Tiene más piedra que tierra abonada. Le brota el vástago que el sol lo quema como un símbolo de prueba, tribulación o persecución, y se seca porque no tiene raíz. Rápidamente se aparta ese creyente, esa persona del proceso de fructificación. El corazón de espinos es la metáfora de la codicia que ahoga la palabra en el alma y es infructuosa. El corazón fértil es la metáfora del que oye con atención y obediencia a la palabra y produce en su vida una cosecha abundante. Entonces, un ministerio de fructificación tiene que ver la condición del terreno del corazón donde planta la palabra. ¿Cuánta receptividad tiene una persona que desea fruto para su vida espiritual? Entonces, el primero es el ministerio de la fructificación. El segundo es el ministerio de la multiplicación. Multiplicar es del hebreo rabá, que es procrear algo. Es el ministerio de la expansión, del aumento en número. La ley de la multiplicación dice que todo múltiplo que se dé a las matemáticas lo aumenta. A Yeshua le dieron un múltiplo de 7 elementos, 5 panes y 2 peces. 7 es el número de plenitud y lo multiplicó al máximo para alimentar una gran multitud hambrienta. Tenemos el ministerio de incrementar las cosas, el ministerio de ensanchar, de expandir las estacas de la carpa. Ser numeroso es el plan, engrandecer es el propósito, darle multitud y aumento y magnitud es la tarea primordial. Es el ministerio de concientizar a otros a fin de que sean añadidos al reino. Es el ministerio de echar las redes a la derecha, como dice Juan 21:16. Es el ministerio de capturar a fin de arrastrar la red llena de los peces buenos. Este es el ministerio que activa de lo alto la provisión de Dios. Tercer ministerio que Dios le dio a Adán. Por ende a nosotros el ministerio de sojuzgar. Sojuzgar es del hebreo kavash, que es subyugar, poner bajo dominio o someter. Es el ministerio de la rodilla, de poner bajo control algo negativo, enfermizo, turbador, perturbador, y para esto Dios en 2 de Timoteo 1:7 dice que nos ha dado espíritu de poder. Lo que Dios nos da para ejercer no hay que orarlo, hay que ejercerlo. En Pentecostés, los discípulos recibieron el poder para sojuzgar dominando por la palabra la potestad de las tinieblas que imperaba en la mente de los judíos. En Lucas 10:17 al 20, los 70 apóstoles enviados a toda la ciudad de Judea sujetaron demonios en el nombre de Yeshua o de Jesús. Él les dio potestad de hollar serpientes y escorpiones, poder sobre toda fuerza del enemigo y el reino de Satanás caído del cielo como un rayo, es decir, victoria. Ellos fueron a sojuzgar a todo lo que representaba un demonio, como dolores, como penas, como encorvaturas, como locuras y también enfermedades. Tenemos de Dios un dominio entonces responsable de controlar cosas internas y también externas. Mis amigos, el cuarto ministerio que Dios le dio a Adán, el ministerio de llenar. Llenar es del hebreo malek y del griego pleroma, que es llevar algo a un estado de completitud, de llenura, de plenitud. Porque cuando algo llega a plenitud, a placer y satisfacción por vía de la consumación. En el campo natural, en Génesis 2:15, Adán labró el Edén y llevó todo el huerto a un estado de plenitud por siembra y dio florecimiento. Malek es totalidad. Tenemos el ministerio de la totalidad, de la plenitud, a fin de no dejar las cosas en parcial ni a medias. Todos los 7 ministerios que hay en el Nuevo Testamento, incluyendo ancianos y obispos,
deben ejercer su ministerio en Cristo en plenitud, según Colosenses 2, 9 y 10. ¿Por qué? Porque si no, entonces no estarían ministrando promesas que ya cumplieron realidades o procesos que ya hicieron cumplimientos. Y esta es la manera que tenemos que educar a los niños en Cristo, educarlos en la plenitud que nos enseña que en Él, en Cristo, estamos completos. Y el quinto ministerio es el ministerio del señorío. Señorear es del hebreo mashal, que es gobernar con autoridad. José en Egipto fue un mashal. En Génesis 37:11 sus 11 hermanos le dijeron, ¿reinarás tú sobre nosotros o te enseñorearás? Un mashal es un señor, es un Adonai, es un Kyrios, es un gobernador. Estamos llamados a estar sobre y no algo sobre nosotros. Llevamos la autoridad de Dios en nosotros. Entonces, mis amigos y hermanos, estos son los 5 ministerios de la plenitud de Dios. Somos plenos cuando florecemos algo y en algo. Somos plenos cuando ponemos el control sobre el desorden y dominamos sobre aquello que procede de las tinieblas. Somos plenos cuando hacemos llenar algo o estamos llenos del Espíritu Santo, llenos de la palabra o llenos de ese algo. Y somos plenos cuando somos señores y aprendemos a reinar en vida, plenitud y libertad. Los 5 ministerios de Dios para Adán, para ti y para mí. Con ustedes el apóstol Rey Estrada. Esto se llama al 100% en plenitud.